Hola, ¿cómo les va? Tengan ustedes muy buena jornada y sean bienvenidos a una nueva entrega de Derecho Privado 3 o Derecho Comercial 2, es decir, el derecho societario. En esta ocasión vamos a abordar el tema de las sociedades de la sección cuarta de la Ley General de Sociedades. Como ustedes bien saben, esta sección cuarta del capítulo primero de nuestra ley existió siempre, solamente que antes del 2015 con otra regulación. En esta sección encontrábamos a las sociedades de hecho y a las sociedades llamadas irregulares con otro régimen distinto al que ahora vamos a ver. La doctrina a estas sociedades las llama simples, libres o residuales. En este sentido, a partir del año 2015, no solo la República Argentina ha modificado íntegramente el ordenamiento jurídico con la sanción de nuestro Código Civil y Comercial de la Nación, sino que también ha reformado algunas leyes dentro de este engranaje. Una de ellas es nuestra Ley de Sociedades, que es llamada a partir del 2015 Ley General de Sociedades. Y una de las reformas más importantes que ha experimentado nuestra Ley de Sociedades es la de la sección cuarta del capítulo primero que nosotros estamos abordando en este nuevo encuentro. Estas sociedades que la doctrina, el doctor Vítolo lo llama simples, libres o residuales, conforman una suerte de cajón desastre, como lo tienen ustedes en pantalla. El cajón desastre es aquel donde podemos encontrar los más variados elementos, como ustedes ven, botones, tijeras, restos de dedales. Y es lo mismo que pasa con las sociedades de la sección cuarta, porque aquí van a ir a parar todas las contrataciones y las sociedades que carezcan de tipo, que carezcan de forma, de requisitos esenciales, todas van a ir a parar a la sección cuarta. Y vamos a ver ahora qué característica le ha dado el legislador. Comencemos entonces, ¿por qué le llama la doctrina sociedades simples? Porque se pueden constituir sin elegir tipo alguno. Desde luego, a partir del 2015, las sociedades de la sección cuarta no necesitan la obligación de elegir algún tipo, ni SRL ni sociedad anónima, diferente a lo que ocurría antes del 2015, donde necesariamente las sociedades comerciales debían tener un tipo bajo ciertas sanciones. Y en este caso, si usted constituye una sociedad para su cliente, para usted, para el emprendimiento y no elige tipo alguno, no tendrá sanción alguna de nulidad. ¿Por qué se llaman libres? Porque podemos elegir la forma que queramos en esta sociedad y pautar los derechos y las obligaciones que elijamos libremente. Por eso se llaman sociedades libres. Y le damos en llamar sociedades residuales porque esta sección cuarta del capítulo primero de la Ley de Sociedades van a ir a parar todas aquellas sociedades que le falta algún elemento, requisito tipificante o no tipificante. Desde luego, para estudiar lo que ocurre con estas sociedades, tenemos que abordar cómo era el régimen anterior al 2015, es decir, las famosas sociedades irregulares o de hecho. Porque si usted abre una ley anterior al 2015 a partir del artículo de la sección cuarta del capítulo primero, se encontrará con esta regulación. Y es que desde luego, antes del 2015, constituía una sanción para la propia ley de sociedades no elegir tipo, no tener requisitos que atañen al tipo, no elegir una forma o elegirla una forma distinta a la que la ley preveía. ¿Y cuál era la sanción en su momento? La personalidad precaria, como ustedes lo ven en pantalla. ¿Qué significa la personalidad precaria? Primero, que estas sociedades de hecho o irregulares carecían de personalidad jurídica y por ende cualquier socio o miembro podía pedir su disolución o subsanación en cualquier momento y los otros socios nada podían hacer. Imagínense ustedes un emprendimiento de estas características anterior al 2015 que existían aportes, actividad y demás, y cualquier socio en una sociedad de hecho te pedía la disolución. Desde luego, en la doctrina, sociedades de hecho e irregulares no significaban lo mismo. Sociedades de hecho
son aquellas a las que le faltaba un requisito de forma. Por ejemplo, las realizadas verbalmente, cuando conforme el artículo 4 tenemos que hacerlo por instrumento escrito. Por ejemplo, a las sociedades por acciones, que debemos hacerlas por documento público, además de estar escritas, y usted hace una sociedad por acciones por instrumento privado. Estas eran sociedades de hecho. Sociedades irregulares, sin embargo, eran aquellas sociedades que todavía le faltaba el requisito de inscripción. Tenían todos los requisitos del tipo, estaban constituidas conforme a la ley, pero todavía no estaban inscritas en el registro público. Por cualquier razón, en algún momento la doctrina, y también receptada por nuestra ley de sociedades en el artículo 38, llamó a algunas de las especies de irregulares en formación. Estaban constituidas, pero todavía no inscritas. Tenían una personalidad precaria. ¿Y por qué decimos que la ley lo sancionaba a los socios? Porque además de no concederle el reconocimiento de la personalidad, los socios de las sociedades irregulares o de hecho estaban directamente responsables frente a los terceros. Se hacían responsables por las obligaciones de la sociedad. Desde luego, al no existir una persona jurídica que se oponga entre el patrimonio de los socios y de los terceros, eran los propios socios los que respondían. Fíjense ustedes las sanciones. Tener antes del 2015 una sociedad de hecho irregular significaba que no teníamos personalidad jurídica y por ende no había oponibilidad y por ende los socios se hacían responsables de las obligaciones de la sociedad. Incluso más, entre los socios no era ni siquiera oponible el contrato social de una sociedad irregular o de hecho. Menos podríamos pretender que lo sea frente a los terceros. Luego del 2015, la sección cuarta está integrada por una serie residual de sociedades que no encajaban en ninguno de los capítulos de la ley. Pero ahora, a diferencia de lo anterior, nuestra ley les va a conceder personalidad jurídica y les va a dar a los socios una responsabilidad limitada que habremos de ver a continuación. Pero vamos a preguntarnos, hoy, después del 2015, ¿cuáles sociedades integran la sección cuarta del capítulo primero? La primera, las sociedades atípicas, es decir, sociedades que no han elegido tipo alguno, las que no tienen tipo. En segundo lugar, sociedades que omitieron algunos de los requisitos del contrato social del artículo 11. Por ejemplo, una sociedad que no te puso el objeto, una sociedad que no te puso la duración, una sociedad que no te puso los requisitos tipificantes, como por ejemplo las acciones en la sociedad anónima o las cuotas en la sociedad de responsabilidad limitada. Y también la integran sociedades que hayan incumplido las formas, lo que en otro momento eran las sociedades de hecho. La doctrina todavía discute si en esta sección cuarta podríamos integrar una sociedad unipersonal que no sea del tipo sociedad anónima y también discute si aquí están integradas o no las sociedades otrora llamadas sociedades civiles que estaban reguladas antes del 2015 por el Código Civil de Vélez Arfiel. Vamos a ver el contrato social. El contrato social, que en este caso a partir del 2015 pasa a ser constitutivo, porque hoy el ordenamiento le concede personalidad jurídica a las sociedades de la sección cuarta, las disposiciones son oponibles entre los propios socios que la integran. Desde luego, si yo suscribo con ustedes un contrato social, sea o no de la sección cuarta, más vale que las disposiciones van a ser obligatorias para los socios que los hemos suscrito y también van a ser oponibles o obligatorias o eficaces para los terceros que han conocido el contrato, porque la manera de hacer conocer el contrato a los terceros es a través de distintos medios. Desde luego, por escrito, pero puede hacerse conocer por distintas formas o motivos para que les hagamos oponibles a los terceros las disposiciones de los contratos. Les aclaro que estas sociedades de la sección cuarta no se van a inscribir, no pueden inscribirse, el registro público no te va a recibir la inscripción, sea porque te faltó un tipo social, sea porque te faltó algún requisito tipificante o no, o sea porque te falta la forma. Aún así, la ley le da ciertos reconocimientos como por ejemplo la personalidad. ¿Estas sociedades tienen representación? Desde luego que sí. Recordemos
que la representación es necesaria en los órganos, en las personas jurídicas, a cargo de las personas humanas que manifiestan la voluntad del ente. ¿Y cuál va a ser la representación en la sociedad de la sección cuarta? La que disponga el contrato. Desde luego, para poder invocar que yo, por ejemplo, soy representante de una sociedad de la sección cuarta, debo necesariamente exhibir el contrato. Por supuesto que cualquiera de los socios puede representar a la sociedad, pero para ello debe exhibir el contrato. Entonces, para todos los actos, la representación será oponible y se hará valer con un contrato escrito, lo cual ya está siendo discutible porque entonces quiere decir que la ley me limita la posibilidad de constituir una sociedad de la sección cuarta en forma verbal. No me lo prohíbe, pero si la representación se hace oponible o se torna obligatoria con el contrato escrito, me está sesgando o limitando tal posibilidad. ¿Tiene personalidad jurídica? Sí. Es como si a partir del 2015 la reforma, lejos de sancionarme por no elegir un tipo, por no tener una forma, me está motivando a asesorar a mis clientes y a constituir una sociedad de la sección cuarta. Desde luego, tiene personalidad jurídica. ¿Y dónde se desprende en el capítulo que tenga personalidad jurídica? En la adquisición de bienes registrables. Antes, la sociedad de hecho irregular no tenía la personalidad para adquirir a su nombre bienes registrables. Nos referimos por bienes registrables, como lo ven en la imagen, a automóviles, a una casa, a una propiedad inmueble y demás. ¿Cómo hace una sociedad de la sección cuarta para adquirir inmuebles o muebles registrables? Primeramente, en el registro debe acreditar la existencia del ente. ¿Cómo acredito que existe el ente de la sociedad? Desde luego por el contrato social. Y además, los socios tienen que facultar al representante. Todos los socios deben suscribir un instrumento público o privado aparte donde faculten al representante a firmar por la sociedad en el registro. Y en ese instrumento donde los socios lo faculten al representante, tienen que resaltar la porción o la participación en el capital social de cada uno de los socios. Fíjense que con todo ello, entonces puede adquirir la sociedad bienes registrables. La responsabilidad. ¿Qué tema el de la responsabilidad? Porque aquí nosotros tenemos que de volver a conceptualizar a qué llamamos responsabilidad. En la República Argentina, en nuestro ordenamiento, responsabilidad es afrontar con bienes patrimoniales, con nuestro propio patrimonio, las consecuencias de un hecho o de un evento dañoso. Responsabilidad. ¿Tienen la sociedad de la sección cuarta responsabilidad por sus obligaciones? La respuesta es sí, porque constituyen una persona jurídica y tienen patrimonio propio dotado al principio por los socios, pero después por su propia actividad. ¿Y los socios responden por las deudas de la sociedad? Aquí la ley establece una responsabilidad limitada, porque los socios responden en forma mancomunada. ¿Qué quiere decir en forma mancomunada? Por su propia parte o en partes iguales, salvo que la solidaridad o una forma distinta de responsabilidad surja del contrato. Esto tenemos que hacer un paréntesis y explicarle. En el mundo de las obligaciones pueden ser, cuando son jurídicamente indivisibles, no se pueden partir, pueden dividirse en dos. Simplemente mancomunadas o solidarias. Simplemente mancomunada es como si yo los invitaría a almorzar o a cenar a ustedes y cada uno pide un plato distinto y llega el encargado del restaurante o el mozo y nos trae la comanda o la factura cada uno a nosotros por nuestra consumición. Esa es responsabilidad mancomunada. Cada uno se hace cargo de su obligación, de su consumición en el caso del ejemplo. Solidaria quiere decir que la obligación jurídicamente es indivisible y el encargado del restaurante o bar puede cobrarle a uno o a varios toda la cuenta. Desde luego que internamente después nos vamos a repartir. Ahí la responsabilidad es solidaria. Pero entonces, la responsabilidad del socio por las obligaciones sociales en la sociedad de la sección cuarta, primeramente es subsidiaria, porque la sociedad, frente a todo, responde primero, porque tiene patrimonio.
Y luego la responsabilidad es completamente limitada, mancomunada, salvo que entre los socios hubieran establecido de otra manera la responsabilidad. Desde luego que como a la sociedad de la sección cuarta le faltan algunos requisitos, o le falta la forma, o le falta el tipo, el completar los requisitos, el completar la forma, el subsanar el tipo, puede ser materia de subsanación. ¿Quién puede pedir que esta sociedad se formalice, se subsane? La propia sociedad o los socios. Pero si lo piden los socios, tiene que ser en forma unánime, porque si los socios piden la subsanación y no están de acuerdo, el juez debe resolver la subsanación. Y si el juez resuelve la subsanación, pequeño problema le damos, porque el juez, ¿cuál va a ser el criterio que va a tomar? ¿El de la mayoría? ¿Un criterio separado del de la mayoría? Lo cierto es que cuando se resuelve la subsanación, los socios que no estuvieran de acuerdo en subsanar tienen derecho de retirarse de la sociedad y cobrar su parte. Este derecho de retirarse de la sociedad se llama de derecho de receso. Por último, vamos a ver lo que significa la disolución. Como ustedes saben, la disolución es un acontecimiento o un hecho que coloca a la sociedad en la etapa liquidatoria. Es decir, cuando llega la disolución a una sociedad, la sociedad no podrá ya cumplir normalmente el objeto. Solo podrá dedicarse a actos urgentes, a liquidar su activo para cancelar su pasivo, y si existe un remanente, verá que lo va a hacer porque puede repartirlo entre los socios. Ahora, la sociedad de la sección cuarta puede disolverse, desde luego que sí, como toda persona jurídica. Cualquiera de los socios puede pedir la disolución a los otros socios, obviamente cuando no existe por escrito un pautado una duración de la sociedad, si no, no podrá pedírsela antes. Ahora, los socios que deseen permanecer en la sociedad podrán pagar a los que quieran salir la parte social. Muy bien, hasta aquí entonces hemos llegado. Esperemos que la clase les haya sido a ustedes de su agrado. Nos estaremos encontrando la próxima. Pero siempre recuerden, hemos visto la persona jurídica sociedad, hemos visto cómo nace por el acto constitutivo la persona jurídica sociedad, hemos visto también los contratos asociativos para que ustedes sepan que la sociedad no es la única forma de hacer negocios, y hoy estamos viendo otra clase de persona jurídica reconocida por la ley de sociedades, que son estas sociedades de la sección cuarta, que son otra alternativa de negocio que habremos de ofrecerles a nuestros emprendedores. Será hasta la próxima, a donde veremos la clase referida a los socios. Muchas gracias.